estoy no es algo. Hoy traigo muy buen ánimo, yo creo que es porque descansé. Y pues este va a ser un story time de por qué decidí convertirme en psicóloga. Quizá le ayude a alguno de ustedes si es que tienen algún familiar que quiere estudiar psicología o si tienen a alguien estudiando psicología. Si ustedes mismos están estudiando psicología, esto les va a ayudar quizá a decidir un poco, no lo sé. Pero tenía ganas de platicar un poquito más de mí. Tuve buenos comentarios y reseñas en mi antepenúltimo video, donde conté pues otra experiencia un poco más fea de mi vida, pero pues ahí anda. Por si quieren checarla, es cómo viví la muerte de mi papá hace ya 10 años. Pero bueno, vamos a empezar con este tema. La verdad es que cuando yo era chica, o sea, muy, muy chica, yo lo que pensaba que quería hacer era bailarina. ¿Por qué bailarina? Porque siempre me ha gustado bailar, considero que tengo buen ritmo. Ahora creo que más allá de mis habilidades motrices, tiene más que ver con este tema del oído. Yo soy alguien que aprende a través de la audición. Entonces como que me es muy fácil aprenderme las canciones, agarrarle el ritmo a una canción, recordar en qué tiempo va cuál paso, etcétera. Entonces cuando pues era chica tomé clases de hawaiano, tomé clases de danza árabe, hacía pues algo parecido al zumba y me gustaba muchísimo, o sea, me encantaba bailar. Entonces pues era como lo único que se me ocurría que iba a hacer en mi vida. Ya cuando estaba un poquito más grande, me empecé a estresar un poquito porque no sabía qué quería estudiar. Esto porque tengo una hermana que me lleva casi 5 años de diferencia. Y entonces cuando ella estaba chica y estaba tratando de decidir, como que no se decidía, ella primero quiso ser, me parece que comunicóloga o algo así. Después quiso ser dentista, después también quiso ser psicóloga y pues bueno, terminó estudiando administración de empresas. Pero ella hizo muchos exámenes para entrar a la UNAM, entonces yo veía cómo ella sufría porque por 2 aciertos no se quedaba en la carrera que quería, porque luego se quedó en una y no era lo que ella esperaba. Entonces, en ese entonces, cuando ella estaba en ese proceso, pues yo estaba todavía chica, pero yo empecé a pensar así de, ay, güey, yo no quiero que me pase lo mismo, entonces voy a buscar una opción más sencilla, o sea, donde le sufra menos. Y decidí que iba a estudiar en un CCH. En ese tiempo todavía existía como esta parte del pase automático, entonces pues yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Me decidí, hice mi examen y me quedé. Fue la primera vez que estudié pues tan lejos de mi casa, o sea, a mí la escuela me quedaba como a 1 hora y cuando había tráfico como a 1 y media o 2 horas. Y pues ya, mientras estudiaba la preparatoria, eh, había como una especie, ay, no sé cómo llamarle, como de tronco común, creo que en el último año, en donde tú eliges hacia qué área te vas a enfocar. Entonces está el área de ciencias biológicas, está el área de ciencias sociales, está el área de la salud y pues otras que la verdad ni recuerdo. Bueno, el punto es que desde que yo era chica, mis papás siempre fueron ávidos lectores, o sea, siempre les gustó esta parte de la lectura. De hecho, yo nunca recuerdo que me hayan dicho, oye, ponte a leer este libro. O sea, yo de verdad adquirí el amor a la lectura, pues del ejemplo, porque a mis papás pues les gustaba leer a los dos. Y mi papá pues tenía libros principalmente como de cosas de ciencia. A él le gustaba mucho la parte como de los descubrimientos ovnis y de la ciencia y ese tipo de cosas. Y mi mamá pues tenía muchas revistas de varias cosas, de cocina, de cosas de belleza y así, pero ella como que le gustaban más leer novelas y ese tipo de cosas, o sea, como el tipo
el retrato de Dorian Gray y ese tipo de cosas. Y pues ya, cuando yo fui creciendo, cuando llegaban como las vacaciones de verano, yo de chica nunca fui como muy sociable. O sea, nunca he sido la persona que tiene como 20 amigos y todo el mundo la conoce y así. Entonces en las vacaciones, pues yo me quedaba en mi casa y cuando me aburría, o sea, ya como de estar en mi casa en ese tiempo, pues no había tanto redes sociales, existía hi-fi y cosas así, pero no existían tanto redes sociales. Entonces, pues ya, empecé yo a agarrar libros. Me acuerdo que de los primeros libros que leí eran de un autor que se llama José Luis Sil y él tiene varios libros, entre ellos uno que se llamaba Y se bajó del tren, que fue de los primeritos libros que yo leí. Y así fue como empecé como a amar la lectura. Ahorita les cuento que tiene que ver esto con mi decisión de estudiar psicología. Entonces, pues ya total, como a mi hermana le dejaba leer libros en la preparatoria, pues los que ella leía, después yo me los echaba y así. Y pues ya, no recuerdo si fue en cuanto yo entré o ya que estaba en la preparatoria, pues empecé yo un día, me metí en la computadora a ver los planes de estudios de diferentes carreras. Hubo un tiempo en mi vida cuando era más chiquita que quería ser pediatra, entonces quería estudiar medicina. No sé, pero desde muy pequeña creo que yo como que sabía que me iba a dedicar a algo como de trato con la gente, de ayudar, etcétera. Pero bueno, ya después deserté como de este plan y pues bueno, entre todos esos libros que ya me había leído, llegó un punto donde pues dije, este ya lo leí, este también ya lo leí, este también ya lo leí. Y mi papá tenía muchos libros de Eric Fromm. Eric Fromm es un psicólogo más tirado al lado del psicoanálisis. Tiene un libro muy conocido que seguramente alguna vez, si no lo han leído, al menos han escuchado hablar de él, que se llama El arte de amar. Y este libro pues justamente habla de varias cosas interesantes, pues en la parte como de las relaciones amorosas. Y me acuerdo que este libro me gustó mucho. Y después de ese me leí otro libro de Eric Fromm que no recuerdo exactamente cuál es el nombre. Y de ahí un día me encontré uno que se llamaba Introducción a la Psicología en General y empecé a leerlo. Y en este libro hablaba de el comportamiento humano, de que cada uno contamos con cierta personalidad y con distinto temperamento, que la personalidad es algo que se puede cambiar, porque es algo que al final es como se construye de las experiencias que tienes, de tu vida, etcétera. Y por el contrario, la parte del temperamento es algo con lo que ya naces, o sea, es algo heredado, literalmente, algo que no se puede cambiar. Y toda esta parte, como al irla leyendo, me empezó a llamar mucho la atención. O sea, mi mamá, al contrario de mí, siempre fue súper amiguera. O sea, ella en la fila de las tortillas hace amigos. Cuando podíamos salir, o sea, si íbamos a un paseo o lo que fuera, y por ejemplo íbamos mi hermana y yo en un autobús y ella le tocaba con un desconocido atrás, ya a medio camino ya se había hecho amiga de la persona y ya sabía que se dedicaba a donde vivía y todo. Y entonces mi mamá, desde que yo tengo memoria, siempre ha conocido mucha gente. Y entre esa gente que ella conocía, pues, o sea, tenía muchas amigas cuando yo estaba más chica, sobre todo, pues de la escuela y demás. El punto es que yo, como no soy la típica sociable, creo que soy más como la que está calladita, pero es más observadora de las cosas que ocurren a su alrededor. Yo empecé a notar algo. Y ese algo era que cada familia tenía un patrón diferente. Esto pues ya o sea, digamos que lo hice más consciente ya, pues ya entrada como en la carrera y todo esto, pero desde antes yo ya me había dado cuenta que habían ciertos patrones en la gente y yo quería entender por qué. Entonces empecé a investigar el plan de estudios de psicología, vi qué es lo que hacía un psicólogo, vi como las áreas en las que estaba. Creo que mi idea igual también se fue reforzando por las películas que veía, o sea, donde
típicamente pues la persona va al psicólogo y entonces le pregunta, ¿y con eso cómo te sientes? Y lo escucha y tiene una libretita y anota cosas. Y entonces yo en ese momento no me veía haciendo eso, pero era algo que me llamaba mucho la atención. El punto es que empecé a leer planes de estudio y yo decía, la parte como matemática, física y todo eso, o sea, siempre fue mi coco, siempre las odié y dije, no, o sea, nada de eso va a ser para mí porque no me gusta, o sea, lo odio, no lo disfruto, no me gusta. Lo descarté. La parte de la medicina, em, pues sabía que era como muy matado. En algún punto me di cuenta que era como algo que sí tenías que amar también. Y pues también no es como que ame ver sangre y esas cosas. Y tampoco pues quería estar en un consultorio, o sea, dando consultas y así, y viendo enfermedad todo el tiempo, porque aparte de repente soy medio hipocondríaca, entonces dije, no, tampoco. Uno de esos años, la verdad es que me di cuenta que era muy buena en la parte de la química y me empezó a dar curiosidad pensar si yo quería estudiar química, porque pues la parte de las fórmulas, de los experimentos que hacíamos, me acuerdo que hicimos un día como gomitas, como no panditas, sino las que tienen como azúcar y son aciditas. También nos enseñaron a hacer mayonesa y no me acuerdo qué otras cosas. El punto es que yo dije, ay, pues igual y química en alimentos también no estaría tan mal. O sea, me gustaba y la verdad es que la química desde que iba en secundaria se me daba, pero no era algo que me encantara o que yo disfrutara tanto. Entonces, cuando llegó la hora de decidir hacia qué área me iba a enfocar, pues obviamente decidí que fuera el área de la salud, en donde pues ahí se desenlazaba el área de las ciencias sociales. Y entre las materias que metí, pues justamente fue química, biología, estadística, una que se llamaba ciencias de la salud, psicología y pues no recuerdo qué otras, pero esas eran como las filosofía, creo que esa era obligatoria, inglés. Y pues bueno, en ese tiempo que ya era como mi último año, yo amaba mi clase de psicología. En la prepa, como era, o sea, no sé si las cosas hayan cambiado en el presente, pero en mi tiempo, pues no había reglas en el CCH como en otras preparatorias. O sea, obvio había un horario de entrada y un horario de salida, pero si tú llegabas a tu última clase nada más, o sea, no había nadie ahí para decirte, no, ya no entras, la puerta ahí está cerrada, o sea, la puerta siempre estaba abierta y tú hacías lo que querías. Como había platicado en otro video, pues yo era aplicada, no era como de irme de pinta e irme a tomar y esas cosas, pero pues sí me tomaba de repente mis escapadas que me iba por el cafecito o a un centro comercial con mi mejor amigo y pues así. Y teníamos derecho creo que como a 5 o 6 faltas. Él en un video lo mencionó, ya no me acuerdo cuántas. Y nosotros o sea, nos tomábamos muy en serio eso y las administrábamos bastante bien. Así que tengo derecho a 6, pues voy a usar esta para esto y así. El punto es que de toda, o sea, de los 3 años que yo estudié la preparatoria, la única materia en la que jamás falté en la vida fue a mi clase de psicología. Mi maestra pues era psicóloga, era egresada de Iztacala, nos contó un poquito de su experiencia, yo a ella le hacía preguntas como, oiga maestra, ¿es cierto que los hijos de los psicólogos son los más dañados o los más traumados? Y ella me decía, no, pero pues obviamente pues uno como psicólogo pues tiende a ser como más exigente con ellos y shalala. Entonces yo así de, órale. El punto es que al final, cuando llegó el momento de decidir qué iba a estudiar, pues estaba entre dos carreras, psicología en FES Iztacala o sociología en FES Acatlán. Porque para mí tenían, o sea, estaban relacionadas y creo que de alguna manera pues sí lo están. Y pues ya, salí con buen promedio de la preparatoria, me quedé en psicología. Y si les soy sincera, cuando yo entré a la carrera, las expectativas que yo tenía de lo que iba a ser estudiar psicología y lo que en realidad fue estudiar psicología
fueron totalmente distintas a lo que yo me imaginaba. La verdad es que no en el primer año, pero sí en mi primer semestre, pensé que a lo mejor me había equivocado y pensé incluso en salirme de la carrera, o sea, a ese nivel. Porque yo ya sabía que tenía que aprender condicionamiento operante, que es esta parte que pues antes, bueno, espero que ya no tanto, supongo que todavía existe, esto que se aplica, por ejemplo, en los circos para enseñarles a los animales a hacer trucos, lo que se utiliza para entrenar a un perro, ese tipo de cosas es el condicionamiento, en el que a través de mm, de, se me fue la palabra, diablos. Bueno, o sea, un trabajo de recompensas le enseñas a emitir cierta conducta. Entonces, para eso en Iztacala, en tu primer año, o al menos en ese entonces, creo que el plan de estudios ya cambió, nos daban una rata o un pichón. Al pichón le tenías que enseñar a tocar una tecla de cierto color en una jaula y a la rata le tenías que enseñar a tocar una palanca con su pata cierto número de veces o en cierto intervalo de tiempo, etcétera. O sea, esa parte yo ya la sabía y aunque la sufrí, si les soy honesta, la sufrí porque además mi equipo, antes de que se acabara el semestre, desertó, entonces yo tenía que pesar a mi rata y medirla y agarrarla de la cola y entonces ella era como muy agresiva y, ay, o sea, era horrible, pero bueno, lo hice, para no reprobar, lo hice. Pero todo al inicio era mucho como metodología de la investigación. Entonces, ¿cómo hacer una investigación desde cero? ¿Qué investigar? Esta parte de laboratorio, la parte de estadística inferencial y descriptiva, que pues no la odiaba, pero pues insisto, no amo las matemáticas. Y pues hasta eso soy buena en estadística, pero no me encantaba. Pero más allá de eso, no sé, yo cuando entré, y quizá a alguno de ustedes también le pasó, o quizá tengan esta expectativa, yo pensaba que cuando entrara, lo que iba a suceder es que me iban a enseñar a dar terapia. O sea, esa siempre fue mi expectativa. Cuando yo ya decidí entrar a psicología, cuando recibí mi carta de aceptación, cuando le comuniqué a mi familia que me había quedado y estaba como súper feliz y emocionada y todo, lo que yo siempre tuve en mi mente fue yo sentada en un sillón con una pareja enfrente. Yo siempre quise ser terapeuta de pareja. ¿Por qué? Yo creo que conscientemente nunca lo había pensado, pero quizá ahora tengo más claro el por qué. Mm, los recuerdos que yo tengo de mis papás como pareja son extraños porque su relación era muy destructiva, era en ciertos sentidos tóxica y yo me cuestionaba mucho por qué ellos no tenían como este trato, o sea, cariñoso o amoroso que yo veía en las películas o en otras personas. Yo rara vez veía a mis papás darse un beso o agarrarse la mano o abrazarse, o sea, ellos convivían, pero su relación ya estaba pues afectada por muchas cosas que se viven en un matrimonio. A esto hay que sumarle que mis papás fueron novios durante 10 años antes de casarse. Y pues cuando yo llegué ya llevaban como mucho, así como adelantado, más si a eso le sumamos 5 que me lleva mi hermana, pues ya llevaban como 15 años, 16 años juntos y pues ya habían pasado muchas cosas abajo de ese, o sea, había pasado mucha agua debajo de ese puente. Y pues yo creo que de alguna manera eso pues me orilló a pensar que yo quería ayudar a las parejas a tener una buena relación. Y pues bueno, me desvié un poquito del tema. Y pues ya en ese primer semestre, como les platiqué en ese video de mi papá, cuando yo llevaba una semana de haber entrado a la escuela, me cambiaron a la mañana porque yo pedí un cambio, o sea, entré en la tarde y perdí a todos mis amigos y mi papá falleció. Entonces yo entré en un estado de depresión, de abandono y me aferré mucho a la escuela, o sea, ser buen estudiante, lo que yo como que sabía hacer.
pero creo que eso influyó mucho porque yo no disfrutaba la escuela, yo no disfrutaba las clases, me dejaban leer chingos y chingos y chingos de copias y hacer investigaciones y hacer que entrevistas y hacer resúmenes y exposiciones y era todo mucha teoría y yo no veía nada de práctica. Es más, yo ni siquiera sabía si alguna vez me iban a enseñar a dar terapia o si yo iba a ser capaz de dar terapia en esa escuela. Y en ese entonces yo no sabía cómo iban a hacer las cosas porque además como que cada grupo tenía su, ¿cómo decirlo? Como su enfoque. O sea, como que, por ejemplo, si tú ibas en el grupo 2005, el 2005 en sus prácticas, que era la parte del servicio social, lo que hacían era pues ver toda esta parte del organizacional en un psicólogo. Entonces yo decía, pues qué hueva, porque yo no quiero hacer eso, o sea, yo no quiero trabajar en una oficina. Y él, afortunadamente, después de ese primer año, yo me volví a cambiar a otro grupo, que era, creo que yo estaba en el 10 y me cambié al 5, algo así. Y en el 5 la formación estaba más enfocada al área clínica, que tiene que ver con los psicólogos que trabajan con pacientes de educación especial en rehabilitación, que trabajan con las familias, que dan terapia clínica. Y fue como hasta mi segundo año, creo que tercero, fueron 4 años, pero creo que sí fue hasta el tercero que yo empecé a ver como lo que iba a ser mi formación. Porque además, como en ese entonces yo tuve una de mis relaciones más largas, de hecho mi relación más larga en toda mi vida, él iba como un año adelante de mí, sí, ya ni siquiera me acuerdo bien, pero creo que sí, él iba un año adelante de mí, o quizá un poco más. Y él me contaba de sus materias, de sus maestros, de lo que estaba viendo en sus clases, de que ella estaba trabajando con pacientes. Y entonces toda esa parte pues a mí me empezó a emocionar y yo así de, sí, sí, eso es lo que yo quiero hacer, está perfecto. Yo quiero ir hacia allá. Y pues empecé a tener contacto primero dando talleres en una primaria. Trabajábamos con niños de primero de primaria, así súper lindos, súper cariñosos, pero yo en ese entonces era como muy seca, entonces pues lo disfrutaba, pero no tanto, o sea, de repente yo era así de, a ver niños, ya háganse para allá y déjenme en paz, y entonces me amaban y llegaba yo y todos me abrazaban y así, era padre, pero en ese entonces yo así de, sí, ya estuvo, bueno, ya. Y después trabajamos con niños de educación especial. A cada alumno nos asignaron a un niño que tenía problemas de cierto tipo con el que teníamos que trabajar programas de intervención. Y yo trabajé con un niño de 5 años que tenía problemas de lenguaje. Él había tenido falta de oxígeno al nacer y le había provocado un problema a nivel neurológico y entonces él hablaba muy chistoso. Entonces tuve que hacer programas de intervención para que él aprendiera a pronunciar desde la L, la M, la, la F, la R, que pues bueno, a su edad todavía no estaba como en ese nivel. Ay, perdón. Porque pues esa la pronuncias bien hasta los 6 años, según lo que recuerdo. Y pues esa parte me gustó porque me enseñaron todo este entrenamiento del tiempo fuera, de las recompensas, de ahí ponerle un tablerito con estrellitas donde él veía que si avanzaba y tenía cierto número de estrellas, obtenía un premio y entonces estaba padre, o sea, esa parte ya me gustaba porque era más como el contacto con los pacientes. Y ya después de eso, en el último semestre, no, no, eso fue como en mi tercer año y ya en el último año, en, bueno, en el penúltimo semestre, nos llevaron a una secundaria pública
en donde lo que hacíamos era dar terapia a los chavos. Entonces, pues teníamos que evaluar cuál era el problema, hacer un programa de intervención, ahí hacíamos como terapia más cognitivo-conductual, mezclado con otras cosas porque mi profesora conoce esta parte de la terapia breve enfocada en soluciones, que es lo que yo hago actualmente. Y entonces estaba padre porque pues yo me identificaba con los chavos y les daba consejos y entonces aplicaba lo que me enseñaban y yo decía, ya me vi haciendo esto, me encanta. Y ya en el último semestre tuve un paciente individual en donde mi supervisor era pues el hombre que me hizo estudiar terapia familiar. Y cuando yo tuve la primer clase con este profesor, yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a esto. Él hablaba como de que cada uno vivimos en nuestra propia realidad, de las creencias que tenemos, de los patrones familiares que seguimos, de que a veces hay que cambiar como la concepción de la realidad para que uno pueda como salir de cierto problema. Nos contó de casos que aplicó, nos hizo ejercicios de hipnosis que yo era así como que, wow, ¿qué es esto que está pasando? O sea, como que no lo entendía y me encantaba y me sentía bien. Entonces yo decía, yo quiero hacer esto. En esa como primer semana, primer mes, yo le dije que yo quería hacer mi tesis con él, que quería titularme con él. Y él así como de, no, pues espérate otro poquito, ya después decides. Pero al final sí me titulé con él. Y pues así fue como mi entrada al mundo de la psicología y de la terapia. Me enamoré de esto cuando yo era chica, desde que yo era muy chiquita, cuando iba al kinder y regresaba de la escuela. Yo siempre tenía mil cosas que platicar y que decir. Y mi papá, bien grosero en su falta de tacto, me acuerdo que luego estábamos comiendo y me decía, ay, ya cállate, ya llevas todo el día hablando, ya ponte a comer. Y yo así, "Mm, bueno". Y aunque nunca fui como muy sociable, o sea, cuando era chica, a mí siempre me gustó hablar. O sea, es lo que más disfruto hacer. Cuando yo estoy ronca o enferma, me frustro porque no puedo hablar. Y a mí me encanta hablar, o sea, me encanta platicar anécdotas, me encanta platicar de lo que aprendí gracias a un paciente, me encanta platicar del nuevo libro que estoy leyendo, de algo que me pasó dando terapia, de lo que aprendí con los supervisores o con los terapeutas, de algo que leí en la escuela y me acordé en una terapia con un paciente, de algo que platiqué con mi mejor amigo. O sea, siempre me encanta hablar y también por eso creé este canal, además de compartir. Entonces, pues yo siempre supe que mi vida iba a estar orientada a esta parte de hablar, porque era algo que además se me daba bien. O sea, yo lograba desde pequeña que la gente me escuchara. Podía nadie convencer a mi papá de que hiciera nada porque era un rebelde sin causa, pero cuando yo se lo decía encontraba la manera, el modo y el momento y él me escuchaba. Entonces, siempre la gente me tuvo mucha confianza para contarme sus problemas, mis amigos, conocidos, la familia, etcétera. Entonces, cuando yo encontré que lo que yo hacía era terapia, fue como, wow, yo nací para esto. O sea, no hay otra cosa a la que yo me dedicaría. O sea, si pudiera elegir diferente, volvería a elegir psicología porque amo mi trabajo. De verdad, amo el poder compartir lo que aprendo, amo el escuchar a alguien y el simplemente regresar lo que me acaba de decir de otra manera que diga, claro, pues es que el que puede arreglar esto soy yo. Claro, pues si solamente estoy pensando en mí, no en los demás. Claro, pues si yo me pusiera más en el lugar del otro, o si lo dijera en otro momento o en un tono distinto, la reacción sería distinta. Claro. He tenido muchos pacientes en depresión, con pensamientos suicidas, con ansiedad, con ataques de pánico, con estrés postraumático. Y los he visto tan mal y he sentido tanto su tristeza a veces que cuando yo simplemente veo que pasan de esta como super angustia a este, me siento más tranquilo, es como que ya, o sea, mi día está hecho. Y cuando un paciente me dice, oye, Hilary, muchas gracias porque he visto cambios, porque logré hacer esto, porque esto ya no me da miedo,
porque ya no siento ansiedad ante esto otro, porque digo, qué pendejada que yo ya no quería vivir cuando lo único que tenía que hacer era volver a mí. Ya me fui a la casa de mis papás, ya no me peleé con mi papá, o ya me reconcilié con mi papá, o ya dejé a esta relación que no era buena para mí, no me hacía feliz, pero yo me aferraba, o ya encontré a alguien con quien sí puedo llevarme bien. Es como que digo, todo ha valido la pena, o sea, todos los sufrimientos, todo el juicio que la gente ha tenido siempre hacia los psicólogos o loqueros, toda esa parte que me decían, nunca vas a vivir de eso, o todos los psicólogos que me decían, pues es que nadie vive de dar terapia, o sea, tienes que hacer otra cosa y como que dar terapia va a ser tu hobby. Hoy puedo decir que todo eso de verdad valió la pena. Y por eso quise hacer este video, porque aunque tú no seas o no quieras ser psicólogo, si hay algo que ames, que te guste, que solamente lo haces como hobby, pero todo el mundo te dice que estás loco o estás loca, no lo deberías de intentar, no vas a vivir de eso, búscate un trabajo pues normal, etcétera. Inténtalo, porque si tienes ese don y si eres bueno en eso y si eso te hace feliz es por algo. Entonces, lánzate a hacerlo. No va a ser fácil y no lo vas a lograr quizá de hoy a mañana, pero créeme que al final del camino va a valer la pena. De verdad te lo digo. Entonces, pues gracias por ver este video. Si te gusta este tipo de videos, coméntamelo aquí abajito y hago más story times de otras cosas. Como por ejemplo, ay, no sé, de mis relaciones más desastrosas y destructivas o de mis pacientes más difíciles. Obviamente los detalles que no se puedan contar, no los puedo contar por ética profesional, pero o alguna pregunta que tengas en tu vida, podemos hacer un video de preguntas y respuestas a una psicóloga. Coméntamelo aquí abajo. Y pues nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita. Bye.